Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos ayude a comprender su realidad, su perspectiva, su palabra. Hoy, mis queridos hermanos, trataremos de entender la justicia y el amor de Dios. Vamos a tratar de entrar en el texto y a ver qué es lo que nos quiere revelar nuestro Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, se refiere a su espíritu, ¿verdad? Porque en realidad, como ya sabemos después de tantos estudios, sabemos que este es el propósito de Dios, de reconectarnos con su espíritu. Por lo tanto, empieza precisamente con su propósito. El amor de Dios, que es su espíritu, en nosotros ha sido derramado en nuestros corazones, en nuestra mente, ¿verdad? Porque cuando aún estábamos sin fuerzas, a su debido tiempo, según la profecía, ¿verdad? A su debido tiempo, Cristo murió por los impíos. Dios encomienda su amor para con nosotros, es decir, a Cristo, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Después de la caída de nuestros primeros padres, Cristo declaró que para salvar al hombre del castigo del pecado, vendría al mundo para conquistar a Satanás en el propio campo de batalla del enemigo. Y aquí podemos ver qué es lo que, una vez más, podemos ver qué es lo que viene a ser Cristo en realidad, ¿verdad? Cristo declaró que para salvar al hombre del castigo del pecado, vendría al mundo para conquistar a Satanás en el propio campo de batalla del enemigo. La controversia que comenzó en el cielo continuaría en la tierra y sigue continuando todavía hasta hoy. Y vais a ver por qué digo lo que digo, ¿verdad? En esta controversia iba a estar involucrado mucho. Había grandes intereses en juego. Antes de que se respondiera a los habitantes del universo celestial las preguntas. Y vamos a ver cuáles son estas preguntas que son fundamentales, ¿verdad?, para la eternidad. Los seres celestiales preguntan: ¿es la ley de Dios imperfecta? ¿Necesita enmienda o derogación? ¿O es inmutable? ¿El gobierno de Dios necesita un cambio o es estable? Y cuando nos paramos a reflexionar aquí, vamos a ver, ¿y por qué los seres celestiales hacen estas preguntas, verdad? Dice, ¿es la ley de Dios imperfecta? ¿Y de dónde surge esa cuestión? Una vez más podemos ver que es lo que el enemigo de Dios cuestionó en el cielo, ¿verdad? Es la ley de Dios imperfecta. Y ahora, después de estudiar hasta ahora, ¿verdad?, y espero que sois de aquellos que seguís esos materiales, para que podáis entender, no lo digo por otra cosa, ¿verdad?, no es por vanidad personal, sino para que podáis entender de qué estamos hablando, porque si me repito una y otra vez todo el rato, perdemos tiempo innecesario, ¿verdad? Pero ahora sabemos que la ley de Dios, la que cuestionó el enemigo de Dios, ¿verdad?, es el Espíritu de Dios, el propósito de Dios, el Espíritu de Dios que se encuentra en todos los seres creados del universo, ¿verdad? Él dijo que no eran libres y que la ley de Dios no es buena, ¿verdad? Y claro, de aquí surge la cuestión de los seres celestiales no caídos. Estamos hablando de los seres celestiales no caídos, ¿verdad? Ellos dicen, ¿es la ley de Dios imperfecta? ¿Necesita enmienda o derogación? ¿O es inmutable? Es decir, es perfecta, no se le tiene que traer ninguna enmienda ni nada en absoluto, ¿verdad? ¿El gobierno de Dios necesita un cambio o es estable? Y cuando dice el gobierno de Dios necesita un cambio, la pregunta, o sea, lo que cuestionó Lucifer fue a Cristo, al Hijo de Dios, ¿verdad? Y por eso preguntan, ¿el gobierno de Dios necesita un cambio o es estable? Por lo tanto, entendemos cuáles son
las cuestiones de base, los fundamentos sobre cuales se asienta todo lo que trata de hacernos entender a ellos y a nosotros. Vais a ver que ellos han entendido el asunto, la cruz. Y el texto nos revela esto. Pero queda todavía una demostración por hacer. Y hasta el final de esta reflexión vamos a ver cuál es esa demostración que todavía queda por hacer, ¿verdad? Antes del primer advenimiento de Cristo, el pecado de negarse a cumplir con la ley de Dios se había generalizado. Esto se refiere a la tierra, ¿verdad? Aparentemente, el poder de Satanás estaba creciendo. Su guerra contra el cielo se estaba volviendo cada vez más decidida. Es decir, todos los seres humanos caían, ¿verdad? Y vais a ver por qué digo todos los seres humanos. Porque debemos de entender que Dios, a lo largo de la historia, siempre ha esperado una generación que reivindique y que glorifique su nombre. ¿Cómo? Obedeciendo. ¿Entendéis? Pero desgraciadamente el ser humano hasta hoy no ha entendido el propósito de Dios. Por eso estamos como estamos y lo seguiremos. Solamente me adelanto un poco para que podamos entender de qué trata, qué es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Se había llegado a una crisis. Con intenso interés, los ángeles celestiales observaron los movimientos de Dios. ¿Saldría de su lugar para castigar a los habitantes del mundo por su iniquidad? Esta era la expectativa que tenían los seres celestiales, ¿verdad? Perfectos. Cuidado porque aquí estamos hablando de seres celestiales no caídos. Y fijaos cuál era el cuestionamiento, o sea, lo que se estaban preguntando ellos, ¿verdad? Dice, ¿saldría de su lugar para castigar a los habitantes del mundo por su iniquidad? Dios, ¿verdad? ¿Enviaría fuego o inundaciones para destruirlos? Todo el cielo esperó la orden de su comandante de derramar las copas de la ira sobre un mundo rebelde. Una palabra de él, una señal, y el mundo habría sido destruido. Fijaos cuál era la expectativa, ¿verdad? Los mundos no caídos habrían dicho, amén, tú eres justo, oh Dios, porque has exterminado la rebelión. Fijaos. Y aquí podemos darnos cuenta que esto hacía temblar, si profundizaríamos bastante sobre este asunto, haría temblar los fundamentos del cielo. Porque todavía Dios no había demostrado quién es. Fijaos cuáles eran las expectativas de los mundos no caídos. Una vez más lo digo, ¿verdad? Ellos estaban expectantes de que, a ver qué es lo que va a hacer Dios. ¿Nos va a destruir? ¿Va a erradicar el pecado sin más? Pero fijaos que Dios en su sabiduría tiene un plan muchísimo mejor, ¿verdad? Porque nuestro Dios no es un Dios de destrucción, sino un Dios de vida, un Dios creador, ¿verdad? Fijaos. Pero, ¿cuál es la respuesta de Dios a las expectativas de los mundos no caídos, ¿verdad? Pero tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios pudo haber enviado a su Hijo para condenar, pero lo envió a salvar. Cristo vino como redentor para escapar, para redimir la raza caída, ¿verdad? No para destruirnos, ¿verdad? Este no es el propósito de Dios nunca, con nadie. ¿Entendemos? Con nadie. Y sé lo que estoy diciendo. No hay palabras que puedan describir el efecto de este movimiento en los ángeles celestiales. Con asombro y admiración, solo pudieron exclamar, aquí está el amor, es decir, aquí está Dios, este es Dios, porque en su fundamento, en su gobierno, Él es amor, y su propósito, su espíritu en nosotros, es de amor, para bien, para libertad. Podemos entender, y algún día vamos a ver con más profundidad todavía, todo este asunto
¿Cómo pensaron los mundos no caídos? Los seres celestiales que eran perfectos en gran manera, como Adán antes de pecar, ¿verdad? ¿Cuál era la expectativa? Y todo lo que pasó en realidad ahí, ¿cómo recibieron todo este mensaje, verdad? Porque nosotros en nuestra condición no creo que somos realmente capaces de comprender toda la profundidad de este asunto. Pero algún día, si tenemos fe y obedecemos, creemos a nuestro Dios, sí que vamos a entender estos asuntos. Nos lo contará el mismo Cristo, ¿verdad? Cristo entró en su misión de misericordia. Y desde el pesebre, atentos aquí para que veamos qué es lo que ha pasado en realidad en la historia de la cruz, en la vida de Cristo hasta la cruz, incluso después, ¿verdad? Cristo entró en su misión de misericordia, de rescate, ¿verdad? Y desde el pesebre hasta la cruz fue acosado por el enemigo. En realidad, quiso matarlo. ¿Entendemos? Satanás impugnó cada centímetro de terreno, ejerciendo su mayor poder para vencerlo. Como una tempestad, tentación tras tentación, lo golpeó. Pero cuanto más despiadadamente caían, más firmemente se aferraba el Hijo de Dios a la mano de su Padre y avanzaba por el camino manchado de sangre. Y aquí tenemos que pararnos un momento porque es sumamente importante. Quiero deciros, mis queridos hermanos, si el enemigo de Dios y todos sus ángeles pusieron toda esta presión sobre Cristo, porque vino a redimirnos, ¿verdad?, a salvarnos y a quitarle el reino de sus manos, cosa que ha hecho, pero todavía queda una obra por hacer. Dios espera una generación, un pueblo, que glorifique su nombre, es decir, que vivan de la misma manera que vivió Cristo. ¿Entendéis? Cuando decimos esto tenemos que entender qué es lo que necesita este pueblo. Lo dijimos de muchas maneras. En realidad, en el día de la expiación se hace limpieza aquí. ¿Entendéis? En nuestra mente. Nos ayuda a comprender su perspectiva, la perspectiva y la realidad desde la perspectiva de Dios, ¿verdad? Porque nosotros aquí, igual que los judíos en la primera venida de Cristo, tenemos otras expectativas. No entendemos la realidad de Dios y por eso se alarga tanto que no aparece esta generación. Por eso tenemos que entender que esta última generación primero tiene que entender este mensaje de la justicia de Cristo. Es decir, ¿cuál es el propósito de Dios con el hombre? Que ponga su espíritu en nosotros. Una vez que entendemos esto, sabemos, podemos entender lo que estamos tratando de explicar aquí vez tras vez, de que nuestro templo ha de ser purificado para que su espíritu pueda volver a habitar en este templo y a partir de aquel momento no pecaremos más en términos absolutos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que espera su pueblo hoy? Pues si entendemos las doctrinas que las resalto una y otra vez y mucha gente no las entiende, piensa que yo estoy acusando personalmente personas, ¿verdad?, que estoy señalando en alguna dirección. Se está equivocando. Esta es la doctrina que reina y lo hemos leído de los textos, ¿verdad? Hoy en día pecaremos hasta que Cristo viene y esto es un pensamiento cada vez más generalizado, es el último engaño de Satanás, es creed ser salvos, que esto viene ya desde el siglo II, III, ya incluso primer siglo empezó, ¿no? Al final es creed ser salvo, sin ninguna transformación ni nada por estilo. Por lo tanto, en estas condiciones, con este entendimiento, Dios no puede obrar en nosotros su propósito, ¿verdad? Porque necesitamos entender, estamos hablando de entender una realidad, ¿verdad? Dios no espera de mí que yo deje de pecar. Sí espera de mí que deje de elegir pecar, porque el poder para que yo no peque viene de Él. Pero claro, si yo no entiendo esta obra, ¿verdad? Yo no entiendo cuáles son las expectativas de Dios y el propósito que Dios tiene con su pueblo, yo no puedo llegar al final del día de la expiación. Por eso, después de 1888, seguimos
generación tras generación, sin entender. ¿Y qué es lo que cree el pueblo de Dios hoy? Que va a seguir en esta manera de seguir pecando hasta que Cristo viene. Y no entiende la auténtica obra que se tiene que llevar a cabo en el día de la expiación. Ahora, tenemos que fijarnos si el enemigo de Dios puso toda esta presión sobre Cristo. Mi pregunta es, ¿qué creéis que está haciendo con la última generación? Esta que Dios espera, que glorifique su nombre, que viva como Cristo vivió. ¿Qué creéis que está haciendo con esta última generación? Pues le está poniendo todos los engaños por habidos y por haber sobre ellos, ¿verdad? De tal manera que este pueblo no entienda el propósito de Dios. Y mientras no entiende el propósito de Dios, la historia de este mundo se alarga y él, aun siendo un vencido en la cruz, que vamos a ver en esta reflexión, se ha demostrado quién es y cuál es su propósito, él se perpetúa en este mundo y nosotros seguimos aquí. ¿Por qué? Porque no entendemos cuál es el propósito de Dios, cuál es la expectativa de Dios con este pueblo del día de la expiación, ¿verdad? Y por esto seguimos y seguimos. Por lo tanto, tenemos que entender que se trata de entender correctamente la perspectiva que Dios nos plantea. De eso se trata. Esa es la expectativa que Dios entiende. Tenemos que entender que en 1888 Él mandó un mensaje. ¿Cuál era este mensaje? La justicia de Cristo. ¿Y cuál era la justicia de Cristo? Su espíritu en Él. Por eso Cristo vivió como vivió y por eso fue vencedor. ¿Qué es lo que está esperando Dios? Un pueblo que entienda este mensaje, que entienda este propósito y que haga lo mismo, que glorifique el nombre como Cristo lo ha hecho. ¿Entendéis? Bien, sigamos porque si no, no paramos. Estamos todo el rato dándole vueltas al asunto, pero mientras no entendemos este asunto, permaneceremos aquí. Esta es la triste realidad, ¿verdad? La severidad del conflicto por el que pasó Cristo fue proporcional a la inmensidad de los intereses involucrados en su éxito o fracaso. Y allí había intereses no solamente con esta tierra, sino tenía que glorificar el nombre del Padre, hacer que este gobierno sea estable y que no cambie nada del propósito de Dios en la eternidad, la ley de Dios, es decir, su espíritu en nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, los intereses serán grandes, tanto para la tierra como para el cielo, ¿verdad? En esta tierra era el campo de batalla. Pero todos los mundos que Dios ha creado se verían afectados por el resultado del conflicto. ¿Entendéis? La expectativa era grande y los resultados eran sumamente importantes. Fijaos, Satanás trató de derrocar a Cristo para que él mismo pudiera continuar reinando en este mundo como supremo. Y esto sigue haciendo desde entonces. Sigue haciéndolo, ¿verdad? Y planeó y llevó a cabo el asesinato de Cristo. ¿Entendéis lo que pasó en la cruz? Y planeó y llevó a cabo el asesinato de Cristo con la esperanza de que el Hijo de Dios no soportara una muerte tan terrible como su astucia podía hacerla. ¿Cuáles tienen que ser nuestras expectativas hoy, este pueblo remanente? ¿Qué creéis que hace el enemigo de Dios hoy? ¿Por qué este mensaje no llega? ¿Por qué los maestros de Israel dicen que gente que trata de llevar este mensaje a la iglesia y al mundo no lo reciben? Porque el enemigo de Dios está trabajando con todo su poder. Porque si esta generación última aparece, se acabó. Por lo tanto, está desesperado para permanecer con vida. ¿Entendéis? No tiene otra alternativa. Y ojalá entendiéramos nosotros bien esto también, ¿verdad? Por lo tanto, y planeó y llevó a cabo el asesinato de Cristo con la esperanza de que el Hijo de Dios no soportara una muerte tan terrible como su astucia podía hacerla. Pensó en probar la verdad
de su afirmación de que Cristo no se abnegó, ¿verdad? Que caiga, ¿verdad? Que ceda ante la tentación. Y esto era suficiente para él. Hubiese demostrado que ningún hombre puede obedecer la ley de Dios. Por lo tanto, la ley de Dios había que cambiar, había que ser cambiada. Y ahora entendéis, ya lo dijimos en alguna reflexión anterior, si esto hubiese pasado, desaparecería toda la creación de Dios, porque tenía que ser retirado el Espíritu de Dios de todos los seres creados. Esto tiene mucha profundidad, ¿verdad? Y estamos hablando ya de cosas que no han pasado y gracias a Dios que no han pasado. Pero desgraciadamente el pueblo de Dios no logra entender estas realidades tan profundas, ¿verdad? Inspirados por influencias satánicas, los hombres clamaron por la crucifixión del Salvador. ¿Qué dice? Inspirados por influencias satánicas. Los hombres clamaron por la crucifixión del Salvador. ¿Y qué está pasando hoy? Cuando Dios envía a sus mensajeros con el mensaje de lo alto, ¿qué es lo que hace Satanás? Fijaos lo que dice, pasa lo mismo que en el tiempo de Cristo. Inspirados por influencias satánicas, los hombres clamaron por la crucifixión del Salvador. Estaban por matar a su única esperanza. ¿Influenciados por quién? Pero nos cuesta asumir esta realidad, porque nosotros decimos, no, nosotros servimos a Cristo. ¿Estamos seguros? ¿Estamos seguros? ¿Por qué desde 1888 estamos todavía aquí 130 y tantos años después? ¿Estamos seguros? Esto es serio, mis queridos hermanos. No se trata de bromas, ni de que uno como yo está cuestionando todo. Que no. Necesitamos despertar. La auténtica realidad, la que Dios trata de descubrirnos, de revelarnos, ¿verdad? Todo el cielo vio las sucesivas etapas de su humillación, su prueba, rechazo y muerte. Satanás trazó todos los planes. ¿Podéis entender? Satanás trazó todos los planes, planeó todos los males, enardeció todas las mentes para traer aflicción sobre el Hijo de Dios. Lo hizo todo. ¿Y qué hará con esta última generación? ¿Podemos entender ese conflicto? ¿Verdad? Porque nosotros vivimos en una realidad engañosa, tramposa. Nos parece que, pues más o menos estamos bien. Eso mismo creían los fariseos. Eso mismo creía el pueblo de Dios en su día. ¿Y cuál fue la realidad? Nosotros ahora creemos que entendemos. Ojalá fuera cierto. Porque en realidad no entendemos, mis queridos hermanos. Esta es nuestra desgracia. Él fue quien instigó las falsas acusaciones contra aquel que solo había hecho el bien. Él fue quien inspiró a los hombres a cometer actos crueles que aumentaron su sufrimiento. ¿Y qué hace hoy con sus mensajeros? Lo mismo. No ha cambiado de planes, ni de propósito tampoco. Hace lo mismo. ¿Y por qué no lo vemos? ¿Por qué no entendemos el mensaje de lo alto? Ojalá haya quien despierte, mis queridos hermanos. Satanás trató de hacer parecer que estaba trabajando por la libertad del universo. Estaba decidido a hacer sus argumentos tan variados, tan engañosos, tan insidiosos, que todos estarían convencidos de que la ley de Dios era tiránica, es decir, que su espíritu en nosotros nos tiene sin libertad, que en realidad no somos libres, ¿verdad? Eso es lo que trata de decir, que Dios a través de su espíritu hace lo que quiere con nosotros. Y eso no era verdad, y ahora lo vamos a ver. Incluso mientras estaba colgado en la cruz, asaltado por Satanás con sus más feroces tentaciones, Cristo salió victorioso.
no entregó su vida hasta que hubo completado la obra que vino a hacer. A enseñar al universo quién era el enemigo de Dios, ¿verdad? Y con su último aliento exclamó: consumado es. La batalla estaba ganada. Su diestra y su santo brazo le habían dado la victoria. La sangre de los inocentes se había derramado por los culpables. Es decir, Cristo murió por los culpables, auténticos culpables, ¿verdad? Por la humanidad. Por la vida que Él dio, el hombre fue rescatado de la muerte eterna y la condenación del que tenía el poder de la muerte fue sellada. Es decir, la influencia del enemigo de Dios sobre nosotros ya no era eterna, ¿verdad? Ya teníamos una oportunidad de volver a elegir bien, si así lo deseamos, ¿verdad? No fue sino hasta la muerte de Cristo que el carácter de Satanás se reveló claramente a los ángeles o a los mundos no caídos. Y entendemos la obra múltiple que ha hecho Cristo, ¿verdad? No solamente salvó al hombre, sino que delató al enemigo de Dios ante el universo, ¿verdad? Porque fijaos, lo vuelvo a leer para que lo entendamos bien. No fue sino hasta la muerte de Cristo que el carácter de Satanás se reveló claramente a los ángeles o a los mundos no caídos. Entonces, las prevaricaciones y acusaciones de quien una vez había sido un ángel exaltado se vieron en su verdadera luz. Se vio que su carácter aparentemente impecable era engañoso. Su plan profundamente establecido para exaltarse a sí mismo, a la supremacía, fue plenamente discernido. Sus falsedades fueron evidentes para todos. Por lo tanto, entendemos la obra múltiple de Cristo, ¿verdad? Y cómo delató a su enemigo. La autoridad de Dios fue establecida para siempre. La verdad triunfó sobre la falsedad. No solo en la mente de unas pocas criaturas finitas de este mundo, sino en la mente de todos los habitantes del universo celestial, se ha establecido la inmutabilidad de la ley de Dios. Por lo tanto, ¿entendemos cuál era la cuestión de fondo? La inmutabilidad de la ley de Dios. Estaba cuestionado el mismo Dios, ¿verdad? El curso de Satanás contra Cristo fue anunciado a todo el mundo. Cuando finalmente se resolvió el problema, todos los seres no caídos expresaron su indignación por la rebelión del enemigo de Dios, ¿verdad? Con una sola voz, ensalzaron a Dios como justo, misericordioso, abnegado y justo. Su ley había sido reivindicada por Cristo, pero ahora vais a ver que todavía está esperando un pueblo Dios que haga lo mismo, ¿verdad? Que reivindique su nombre, su ley, ¿verdad? Y nosotros decimos: no podemos guardar la ley, pecaremos hasta que Cristo viene. Entonces, ¿cómo vindicamos la ley de Dios? ¿Cómo vindicamos el carácter de Dios? ¿Podéis entender el conflicto, el problema que tenemos? Y por eso Cristo no puede terminar la obra del día de la expiación y no puede venir, porque este pueblo no entiende su propósito. Y como no entiende su propósito, pues Cristo está en el santuario celestial purificando y purificando y purificando, esperando una generación, un pueblo que entienda este mensaje, que entienda su propósito, que entienda su obra. El universo celestial había sido testigo de las armas que eligió el príncipe de la vida. Las palabras de las escrituras, escrito está. Y las armas que usó el príncipe del mundo, la falsedad y el engaño. Habían visto al príncipe de la vida actuar en líneas directas de verdad, honestidad e integridad, mientras que el príncipe del mundo ejercía su poder de astucia, ingenioso secreto, intriga, enemistad y venganza. Cuidado que aquí nos hace paralelos de cómo tiene que ser su pueblo frente a la obra del enemigo de Dios. Y ahora lo comentaremos, ¿verdad? Vuelvo sobre el texto. Habían visto a aquel que portaba el estandarte de la verdad sacrificar todo, incluso su vida, para mantener la verdad. Incluso su vida para mantener la verdad.
mientras que el que llevaba el estandarte de la rebelión continuaba fortaleciendo sus acusaciones contra el Dios de la verdad. Y ahora la pregunta es, ¿cómo tiene que ser su pueblo comparado con el mundo, es decir, con el enemigo de Dios? Y fijaos, porque su pueblo se tiene que parecer a su maestro. Por lo tanto, dice, ¿cuáles fueron las armas que utilizó Cristo? Las palabras de las Escrituras, escrito está, frente al engaño y falsedad, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las palabras, la forma de actuar de Cristo? Directas de verdad, honestidad e integridad. Estoy hablando del pueblo de Dios, ¿verdad? Frente a astucia, ingenioso secreto, intriga, enemistad y venganza. ¿Está pasando esto en el pueblo de Dios hoy? Pensadlo. ¿A quién representamos mejor? ¿A Cristo o al enemigo de Dios? Porque si hacéis un paralelo aquí entre cómo actúa el enemigo de Dios y cómo actúa Cristo, ahí os podéis dar cuenta quién es quién, de qué lado estamos, ¿verdad? ¿Y cuál es la auténtica realidad de su pueblo profeso hoy? ¿Entendemos? Habían visto a aquel que portaba el estandarte de la verdad sacrificar todo, dice, incluso su vida, para mantener la verdad, para glorificar a Dios, ¿verdad? ¿Y es eso lo que tenemos que hacer nosotros? Claro, ¿y es eso lo que estamos haciendo? Pensémoslo, ¿verdad? Los mundos celestiales y el cielo mismo se asombraron de la larga paciencia de Dios. Y eso sigue pasando. Los mundos celestiales se asombraron de la larga paciencia de Dios al esperar este pueblo final y que no hay manera de que aparezca, de que entiendan a Dios, ¿verdad? Cuando Dios expresó su aborrecimiento por Satanás y su indignación contra él, el universo entero respondió. ¿Quién respondió? El universo entero. ¿Dios decide solo? Ahora os podéis dar cuenta que Dios tiene en cuenta sus seres creados. ¿Quién responde en realidad? El cielo. El cielo no quiere que el pecado entre en el cielo. Por lo tanto, Dios no es arbitrario. Podéis entender la auténtica realidad, no la que nosotros creamos y nos la montamos solitos, ¿verdad? Se habían convencido. El último vestigio de afecto por los ángeles caídos había sido desarraigado. El último lazo se había roto. Si hasta entonces tenían dudas, ya ahora lo tenían claro. Sabían exactamente quién es quién, ¿verdad? Y esto mismo pasará al final del tiempo también. Del pueblo profeso de Dios solo habrá un remanente fiel. Y habrá un momento en donde se verá quién es quién, ¿verdad? Porque aparentamos mucho. Pero la realidad se hará clara al final del tiempo, ¿verdad? ¿Quién es quién? El Señor había demostrado su sabiduría y justicia al expulsar a Satanás del cielo. Por su propio curso de acción, Satanás ha forjado una cadena con la que estará atado, porque él mismo, por sus obras, ya se ha atado solo, ¿verdad? Los habitantes del universo celestial serán testigos de la justicia de Dios en su destrucción. Esto ya lo hemos discutido, no lo vuelvo a hablar ahora, ¿verdad? El que conoce a Dios sabe de qué nos habla Dios, ¿verdad? Perdón. El cielo mismo ha visto lo que sería el cielo si se le permitiera permanecer en él. Todos los seres no caídos ahora están unidos en considerar la ley de Dios como inmutable, es decir, han decidido que su espíritu habita en ellos, porque han tenido la oportunidad de comparar cómo es el cielo, la propuesta de Dios, la libertad de Dios y la supuesta libertad del enemigo de Dios, ¿verdad? Y hoy nosotros deberíamos de darnos cuenta, porque la vivimos en directo, mis queridos hermanos. Lo que sí que nos falta es entender cómo es el reino de Dios, pero por fe, por la palabra de Dios,
se nos revela. ¿Entendemos? Su ley ha resultado impecable. Su gobierno está seguro para siempre. El Padre, el Hijo y Lucifer se han revelado en su verdadera relación el uno con el otro. Dios ha dado evidencia inequívoca de su justicia y de su amor. Y ahora podemos ver que los seres celestiales lo tienen claro, ¿verdad? Cristo ha glorificado el nombre del Padre. ¿Qué es lo que está esperando Dios? Un pueblo que reivindique su nombre. Vamos a ver qué es lo que nos dice Dios con respecto a su pueblo profeso. Mirad al Rey del cielo derramando copioso llanto. Es cuando lloró sobre Jerusalén, pero lloró no solo por Jerusalén, sino por su pueblo hasta el final del tiempo. Y fijaos cuál es la perspectiva. Ved al Hijo del Dios infinito, turbado en espíritu y doblegado bajo el peso del dolor. Los cielos se llenaron de asombro al contemplar semejante escena que pone tan de manifiesto la culpabilidad enorme del pecado y que nos enseña lo que le cuesta, aún al poder infinito, salvar al pecador de las consecuencias que le acarrea la transgresión de la ley de Dios. Atentos. Esta es la radiografía de nuestro pueblo hoy. Dirigiendo Jesús sus miradas hasta la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. Un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Podemos entenderla? El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. ¿Es este el pecado nuestro también? El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios. Y ahora entendemos qué es la ley de Dios. Es su espíritu en nosotros. Por lo tanto, ¿qué es lo que no entendemos? El propósito de Dios. ¿Qué estamos rechazando nosotros? La ley de Dios, su espíritu de Cristo en nosotros, el que obra purificación, santificación y que nos sella, nos prepara para el reino de Dios, ¿verdad? ¿Entendemos lo que estamos rechazando hoy? Iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. ¿Entendéis de lo que nos habla? Es del propósito de Dios, de su espíritu en nosotros, ¿verdad? Esta es la ley de su gobierno. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Claro, pecamos hasta que Cristo viene. De eso se trata. O creéis eres salvo, la ley está colgada en la cruz. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. ¿No es esa nuestra realidad? Claro, ¿y la entendemos? ¿La vemos? Me parece que no, ¿verdad? Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. Terrible sequedad, dice. Extraña infatuación. ¿Quién habla, queridos? ¿Podemos entender nuestra desgraciada realidad? Espero, mis queridos hermanos, que tengamos esta capacidad de razonar, de entender, de escuchar, de obedecer. Porque si no, experimentaremos la segunda muerte. Lo dijo antes, millones serán los que experimentarán la segunda muerte. Espero que nadie de los que escucháis estos materiales pasen esta experiencia, ¿verdad? Os deseo, mis queridos hermanos, que vosotros mismos tratáis de entender este material, esta reflexión, que la estudiéis, que entendéis la realidad y la perspectiva que Dios nos plantea, ¿verdad? Y que tomáis decisiones con conocimiento. Le ruego que Él nos envíe su espíritu, que impresione nuestra mente, que nos capacite y que nos ayude a tomar la mejor elección, la mejor decisión, ¿verdad?
Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.